Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En este video continuaremos con la carta a los Colosenses en el capítulo 4, donde nos quedamos. Iniciaremos a partir del versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El apóstol Pablo, después de haber dado instrucciones de cómo deben de conducirse los cristianos en diferentes áreas, habló hacia las esposas, a los esposos, a los padres, a los hijos, a los trabajadores como a los empresarios. Ahora continúa con el verso 2, en el cuarto capítulo, con la instrucción muy elemental. Es muy necesaria para todo creyente. El perseverad en oración. En otras palabras, dice el apóstol, mantenerse siempre en la disciplina de oración es indispensable, en la cual Dios mismo la ha enseñado una y otra vez a todos sus hijos, para depender firmemente de ella, para poder lograr mantenerse llenos de fe, que es un fruto del Espíritu, es un fruto de la relación personal con Dios de cada creyente, para que den fruto de amor también, como también el poder de Dios se manifieste en estos hijos, el poder de su gracia, para que pueda mantenerse firme este hijo, esta hija, en la salvación de Jesucristo. Para que nunca tenga que detener la obra que Dios está haciendo con cada uno de sus hijos en el perfeccionamiento moral de su vida, en la santificación de su alma, que Dios está preparando a todo el que le ha recibido, para que el día que muera o el día del arrebatamiento no seamos excluidos de ese pueblo santo que Dios se llevará. Entonces es importante, porque Dios hace en sus hijos que busquen disciplinadamente el rostro de Dios, esta hermosa obra. Y esto es sin importar los lugares o circunstancias, ni cansancios, nada debe haber de excusas en nuestra necesidad de ir a la fuente de vida, a la fuente de agua viva, para poder beber de Él, para poder nutrirnos de Él, para estar fuertes, porque entendemos bien que nuestra lucha es con demonios, es con espíritus de las regiones celestes de maldad, gobernadores, principados, con Satanás mismo, y también nuestra lucha es con nuestra carne, que es frágil, que es vulnerable al pecado, y que es seducido y puede ser atrapado si no estamos fuertes espiritualmente llenos de Dios. Además, el apóstol exhorta hasta qué es el nivel del esfuerzo que un creyente debe llegar para lograr su oración. Y por esto incluye la palabra velando en oración. El diccionario en español nos dice que velar es permanecer despierto durante el tiempo que se destinó para dormir el ser humano. En otras palabras, es estar orando de madrugada, como se debe de cuidar y se debe de mantener esta oración disciplinada para poder lograr un nivel mayor de gloria de Dios en la vida de cada uno y sobre todo para alcanzar el propósito principal por el cual Dios nos llamó, que es irnos con Él en la salvación eterna. En otras palabras, es para cuidar bien nuestra salvación en Jesucristo y no ser tibios y no ser confiados equivocadamente, andando ahí a medias. Por esto nuestro proceso de santificación solo es posible, como lo menciona la Biblia, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, que Dios también usa además de su presencia. Cristo mismo fue nuestro mejor ejemplo de cómo mantenerse en oración, de cómo estar llenando su alma de la presencia de Dios para cumplir el llamado, para cumplir el ministerio, para cumplir su profesión como hijo de Dios, su vocación como hijo de Dios. Cristo oraba después de trabajar todo el día ante multitudes, de atender multitudes. Eso no era excusa para irse a dormir. Su descanso no era la cama o el dormir. El descanso de Cristo que nos enseña ahora a nosotros es la oración. En el libro de Mateo capítulo 14, verso 23, nos dice lo siguiente: despedida la multitud, subió Jesucristo al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, aún estaba allí solo. Lucas capítulo 6, verso 2, en aquellos días Jesucristo, Él, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. De hecho,
este verso, específicamente cuando él se pasa una noche en vela, una de las tantas que pasó, que están registradas, que sabemos que hubo muchas que no están registradas, por su testimonio, por su obra, que ningún ser humano puede hacer, solamente él como ser humano pudo, porque de él emanaba tanto amor, porque estaba lleno de Dios, pudo llegar hasta la muerte y la muerte de cruz, por nosotros, y mantenerse en santidad. Entonces, obviamente que se la pasaba orando, llenándose de la gracia y del poder de Dios. Pero una noche orando fue como él recibió la revelación para los 12 apóstoles que tenía que escoger y que escogió. En otras palabras, todas las decisiones que un creyente y sobre todo un ministro de Dios tiene que hacer, tiene que pasársela velando, orando, para que Dios le revele lo que tiene que hacer. O sea, no es tan simple de solamente pedir ligeramente. Hay que meterse en serio. Aparte que no hay un lugar mejor donde un ser humano pueda estar más que en la presencia de Dios, descansando el alma, descansando el espíritu y descansando hasta el cuerpo. Ahora bien, también Jesús, en las peores batallas espirituales y luchas, él se ponía a orar. Él no le gustaba perder el tiempo con pensamientos negativos, con frustraciones, y aunque le daba tristeza ver tanta maldad en contra de él de la gente, le daba tristeza tanta incredulidad de los escogidos para salvación que no le escucharon, él jamás se llenaba de desesperanza o de desánimo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios, pero no porque era Dios Hijo, porque él estaba como humano, y él estaba dejándonos pisadas para que nosotros siguiéramos enseñanzas, para que nosotros siguiésemos de cómo como ser humano se puede vencer todo estando lleno de Dios a través de la oración. Entonces él era fortalecido a través de la oración, como inclusive tenemos un ejemplo muy grande, la noche que él sería entregado en el monte de Getsemaní, dice Mateo capítulo 26, verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Aquí nos deja claro hasta aquí este pasaje, que también el Hijo de Dios, como humano, se entristece y se angustia cuando sabe que tiene luchas fuertes, cuando sabe que tiene pruebas tremendas, cuando sabe que tiene circunstancias adversas que llegan hasta la muerte, como en el caso de Cristo. Dice el verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué era lo que les dijo Cristo? Yo estoy pasando por un ataque espiritual tremendo de presión del enemigo. O sea, en ese momento, como todo hijo, empieza a atormentar al enemigo en la mente, que no podremos lograrlos, o que no somos dignos, o que no venceremos. Tantas cosas y artimañas que según el caso de cada uno sabe cómo llegar el enemigo para atacarnos. Así lo hizo también con Cristo. Y su angustia y su tristeza pues era saber que iba a pasar por una prueba muy fuerte. La muerte de cruz no es cualquier cosa. Y más como la hazaña que agarró Satanás contra él a través de los romanos, que fue terrible. Todavía peor fue peor fue el castigo que hicieron con él, como ya lo había descrito Isaías y ya lo sabía Cristo, que sería desfigurado su rostro, que ya no se parecería, la hermosura de él se apartaría de él, como dice el Salmo, y también que sus huesos se contarían de lo delgado que estaría. Y todo él ya lo sabía, porque ya estaba escrito y él ya conocía la Escritura. Entonces, aún y así estaba triste, angustiado. Entonces él sabía que la manera, cuando está uno en problemas, cuando su alma está comprometida emocionalmente tan fuerte en contra, él sabía que la solución es Dios. Él sabía que la solución es su Padre en el cielo. Él sabía como hijo de Dios que hay que buscar al único que nos puede fortalecer, que es donde glorificamos a Dios, que en medio de las peores circunstancias la gente, la familia, mira cómo se mantiene todavía alabando a Dios, mira cómo se mantiene todavía firme en su fe, mira cómo se mantiene sin hacer lo malo ni buscar en sus propias fuerzas una ayuda, ni en la gente del mundo, ni en los bancos la ayuda. No, él está esperando en Dios firme, a pesar de tanto que está en contra, y eso da gloria a Dios, y obviamente da testimonio de ser un verdadero hijo ya preparado y que ama bien a Dios.
Pero decía Jesús en el verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Obviamente era de noche, iban a velar, lo que estamos hablando. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. O sea, Cristo también nos muestra cómo se humilla delante del Padre, cómo reconoce que Él tiene una necesidad espiritual tan profunda y tan grande de que ser rescatado de esa angustia, ser rescatado de ese sufrimiento, ser rescatado de esa tristeza, de ese dolor, porque también nos revela la Escritura que Él fue con gozo a la cruz, que Él fue con alegría a la cruz, porque Él sabía que rescataría millones de almas. Él fue con amor, con dominio propio, con decisión y valor, pero fue con alegría. Por eso buscó el rostro de Dios en su peor momento de su prueba, para ser revestido de Dios y poder estar con esa alegría, como sucedió. Entonces se postró sobre su rostro, o sea, no se sentó en una piedrita por ahí a ver el mar, no se sentó en un sillón para estar meditando solamente, no se sentó en la mesa de la cocina o del comedor para estar pensando en Él y decir que ya oró. No nada más cerró los ojos y le dijo, gracias por el día, cuida a mis hijos, sino que se postró y todavía el rostro, o sea, se puso hasta el polvo, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Aquí tenemos la prueba de que si no lo hacemos, si no nos lo proponemos nosotros como seres humanos, nuestra carne nos puede vencer en el sueño. Si no decidimos exigirnos a nuestro propio yo, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, lograr ese tipo de clamor y de súplica, no vamos a obtener el fortaleza que Cristo sí obtuvo para hacer la obra que ahorita gracias a eso estamos nosotros en el camino y en la salvación. Entonces, el creyente tiene que llegar a este nivel de humillación, a este nivel de rendición delante de Dios, para que busque en su espíritu y clame y no se quede dormido o no se ponga en posiciones cómodas, que él mismo busque posiciones que se incomode, para que pueda hasta mantenerse firme, velando, y como le dijo Pedro, una hora mínimo, una hora. Dice Santiago capítulo 5 verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pues haga oración. Si está alegre, pues cante alabanzas. Entonces, uno debe empezar siempre con las luchas de todos los días, clamando, ahí postrado sobre el rostro, ahí humillado delante de Dios, buscando el pronto auxilio, haciendo oración en lo profundo de nuestro corazón con Él, y nos levantaremos cantando alabanzas. Además, Cristo en este pasaje de Mateo nos dice cuánto es el mínimo de tiempo que debemos orar como velada cada día, en las noches y en las madrugadas, al levantarnos, para que esta búsqueda temprana de Dios dé fruto en nuestra vida. A Pedro le dijo que era una hora lo que tenía que haber velado con él mínimo, así que una hora es el mínimo de oración en una velada para cada creyente diario. Por otra parte, Cristo mismo fue ejemplo de cómo al trabajar todo el día siempre buscó un tiempo libre para estar con su Dios en oración. Nunca tuvo excusa de que no tenía tiempo. Por eso la Biblia nos dice que no nos afanemos a las cosas de este siglo, que no nos sumerjamos a las cosas que son temporales de este siglo, que busquemos las eternas de Él, que es la oración. Pero tenemos ejemplo en la Biblia cómo orar disciplinadamente durante el día completo, que no son de las veladas ni la madrugada. Le he perdido una hora en cada ocasión, como le pedía a Pedro Cristo en la velada. Y en Daniel tenemos el ejemplo, como en medio de angustias y problemas y todo en contra, que es lo que tenemos que hacer los cristianos. Dios nos deja ahí ejemplo, porque es lo que constantemente padecemos, la persecución los cristianos, ya sea por Satanás, ya sea por nuestro pecado, ya sea por la gente que mueve Satanás también en nuestra contra. Entonces necesitamos siempre estar en guerra, en guardia, llenos de Dios, con toda la armadura de Dios puesta, y solo se puede obtener siendo disciplinados en la oración. Bueno, Dios nos dice cómo orar disciplinadamente en este pasaje de Daniel, capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto de matar a todos los que no se inclinaran
a la estatua de Nabucodonosor, y ya cuando el edicto se había firmado, entró Daniel en su casa y abrió las ventanas de su recámara, su cámara, que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, dice la Biblia que él no cambió su disciplina de oración por el edicto de amenaza de muerte, que él siguió confiando en su Dios, amando a su Dios y buscando por fortaleza a su Dios, que lo había llevado siempre en vida, que tenía ya él la seguridad, que lo rescató del mundo, que aún y que lo tenía en lugares de enemigos, lo tenía en gloria, lo tenía en eminencia, lo tenía en un lugar privilegiado. Todos le pedían consejos a él, el mismo rey le concedía a él la administración de todo el reino, y no nada más eso, también con Darío en los medopersas también sucedió lo mismo. O sea, sabía que todo se lo debía a Dios y que Dios había hecho todo en él. Entonces a él no le importaban las amenazas, a él no le importaban las angustias, a él no le importaban las tristezas, a él le importaba buscar a su Dios, agradecerle a su Dios, no importa qué sucediera. Y entonces él siempre fue un hombre exaltado de Dios hasta los 90 y fracción de años, según la cronología de los reyes. Tuvo que haber vivido entre 90 y 100 años Daniel. Bendición que Dios da a los que le son fieles. No solamente de prosperidad y no solamente de exaltación en la familia, en los lugares de trabajo, en sus negocios, sino también le da muchos años de vida para que vea hasta su 4ª generación, 5ª generación. Entonces, nos queda claro que hay que buscar 3 veces a Dios en el día, y de preferencia 1 hora, como se lo indicó a Pedro, para poder llegar a una gloria plena de Dios aquí como hijos de luz. Y los frutos del Espíritu Santo serán muy notorios para todos los demás. Ahora bien, en el verso 3 de Colosenses del capítulo 4 dice el apóstol Pablo: orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy yo preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo les decía que durante el mismo tiempo de oración disciplinada que hacían para sí mismos cada creyente, también invirtieran dentro de este tiempo intercesión hacia los demás, que no solo buscaran su fortaleza y firmeza, que era bueno y estaba muy bien, tenían que hacerlo en la presencia de Dios, sino que también además incluyeran en el amor de Jesucristo el amor hacia los demás, intercediendo por otros, y especial y específicamente por sus líderes espirituales, y sobre todo por la gran comisión que ellos tienen de hablar la palabra de Dios como conviene hablarla, para que Dios les abra puertas y lleven el evangelio a toda el alma que lo necesita. Y en el verso 5 de Colosenses capítulo 4 dice el apóstol: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es un consejo de Dios para advertirnos de que los tiempos son demasiado malos en este mundo sin Dios. Un mundo fuera de las reglas morales de Dios, un mundo que no quiere saber de Dios más que a lo mucho de una manera religiosa de dogmas y como una membresía con ciertos privilegios y ciertas responsabilidades mínimas, donde ya creen que están bien con Dios. Y claro que esto no es así. Y donde la mayoría de la gente da ese mal fruto, pleitos, divorcios, problemas intrafamiliares terribles y tremendos. Ya no hablar con los de afuera, si con los de adentro es terrible, que es el testimonio de que aunque tengan religión y crean en Dios, Dios no está con ellos. Porque no es así la verdad como está explicada en la Biblia y como la vive cada hijo de Dios. Por eso, también aunque creen en Dios, creen en filosofías espirituales que dicen que son científicamente comprobadas, creen en la metafísica, porque les funciona a muchos, creen en la meditación espiritual a través del yoga, y no saben lo que se están contaminando sus almas con estas prácticas. En pocas palabras, dicen que creen en Dios, pero no conocen su palabra. Dicen que creen en Dios, pero no conocen su espíritu. Dicen que creen en Dios, pero no son fieles unidos a Jesucristo, porque cada uno sigue su propia manera de interpretar la vida, que cada quien sigue su propia manera de interpretar lo bueno y lo malo, y cada quien sigue su manera de decir quién es Dios, cómo es Dios y cuál es la religión. Correcto. Eso no es andar sabiamente con los de afuera.
Cuando el apóstol menciona esta advertencia es para cuidarnos de no caer en las mismas malas actitudes de comportamientos que los de afuera tienen ya, como también la teníamos nosotros antes de Cristo. Y tampoco es para que no seamos participantes pasivos de aquellos que no tienen temor de Dios en sus maneras de vivir o de hablar, y nosotros seamos haciendo amistad o quedándonos a divertirnos con pláticas vanas o pláticas que no agradan a Dios. Dice el Salmo 36:1, la iniquidad del impío me dice el corazón que no hay temor de Dios en él delante de sus ojos. Cuando tú ves a una persona hablar de otra persona tan mal, o cuando ves a una persona referirse a sus propios padres de una manera déspota o mala, cuando tú ves a una persona que no es íntegro y que no es honesto, no conocen el temor de Dios. Cuando ves a una persona que miente, no conocen el temor de Dios en sus ojos. Es lo que dice este verso. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada, o sea, cada vez la maldad sigue aumentando como ya está profetizado en la Biblia, y dice, y se acerca el día que regresa Cristo en su segunda venida para destruir lo que queda y hacer su milenio glorioso. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. En otras palabras, sabemos que estamos rodeados de maldad y sabemos que el pecado que mora en nosotros nos tienta cada rato, que tenemos que pelear con él todos los días. Necesitamos vestirnos de las armas de la luz, que es la armadura de Dios, a través de la oración y la lectura de la palabra, no hay otra forma. Dice 2 Corintios capítulo 6, verso 14, que somos templo del Dios viviente. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No solo a nivel de amistad, muchos cristianos tienen amistades todavía con los incrédulos. Y no me refiero que esto sea malo en el todo, porque sino cómo rescatarlos. Me refiero que tienen amistades cuando tienen sus fiestitas, cuando tienen sus pachanguitas, cuando tienen sus ruedas de chismes, cuando tienen sus comentarios terriblemente malos, y ellos están ahí también divirtiéndose. A eso me refiero. No, el que estés con ellos y los veas, los ames, los cuides, los frecuentes, es extraordinario. Para hablarles del Evangelio, para mostrarles con tu vida el Evangelio, para que no predomine el enemigo con sus pláticas entre ustedes. Pero si tú eres pasivo, estás concediendo ser que la justicia se esté uniendo a la injusticia, y eso no es de Dios. Y como también sabemos, muchos noviazgos son de fe diferente, y cuando se casan terminan con grandes y terribles problemas, pensando él o ella que lo van a salvar para Cristo, cuando no lo salvaron en el noviazgo. Pues cómo se van a decir que en el matrimonio lo van a poder hacer, cuando ya es claro cómo cambian muchas personas después de que ya se casaron. Si antes no pudieron, cuando hacen todo por la pareja con tal de agradarle, mucho menos va a ser después. Aclaro que esto no significa que nos creamos mejores que ellos, que las personas que no tienen a Cristo, sino que la Biblia nos está diciendo cómo nos debemos de comportar y cuidar nuestra salvación, sino que debemos entender que no es que hagamos acepción de personas, sino es cuidar la salvación correctamente, es amarlos, es buscarlos, es frecuentarlos, pero que domine la conversación de Jesucristo y no del diablo. Dice Romanos 3:9, porque no hay ningún justo, que somos nosotros no somos mejores que ellos, de ninguna manera, porque ya la Biblia nos ha acusado de que tanto los cristianos como los no cristianos, todos hemos estado bajo pecado, y ya los cristianos hemos sido redimidos del pecado, hemos sido salvados del pecado, pero aún caemos en pecado. Ya no somos esclavos de él, pero sí padecemos de él, sobre todo cuando no tenemos oración disciplinada y cuando no somos fervientes seguidores de Cristo, que andamos a medias. Entonces, sí es un grave problema no tener una buena comunión con Dios. Pero sí es verdad que somos afortunados de ya conocer la verdad, de estar en la verdad, de estar en la luz, la que Dios revela a sus hijos en la Biblia. Por eso por todo el planeta puede conocer la Biblia, pero nada más sus hijos la entienden, porque esa es una herencia que Dios estipuló en su palabra, que nada más los que le amen. Aparte, los que no le aman o los que no tienen a su Espíritu Santo, el que la revela es el Espíritu Santo,
pues aunque la lean, van a entender cada quien como cada quien quiera. Por eso hay muchas religiones cristianas que no conocen al Espíritu Santo, porque no conocen la Biblia en lo espiritual, nada más la leen, pero no conocen. Claro que hay muchos consejos morales y eso es lo que leen, pero no ven el trasfondo espiritual ni lo que Dios está transformando en sus almas, y por eso muchos tienden a que las cartas más espirituales, que todas son, pero hay unas más complicadas que otras, esas no las leen porque no las entienden, porque el entendimiento lo da Dios mismo, a los que le aman, como dice la palabra. Entonces dice Salmos 1 del 1 al 3, para aquellos que saben mantener la distancia contra la oscuridad de la forma adecuada. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que aquí decíamos, se sientan a oír pláticas de burlas, de chismes, ahí no se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este cristiano o cristiana será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice Dios, aunque ya están en Cristo, yo los estoy procesando a más santidad y más santidad y más santidad. Los voy a tener junto a corrientes de agua viva, que es mi Espíritu Santo, un árbol bien plantado que no va a caer hoja, pero el fruto lo voy a dar en su tiempo. Cuando él avance, crezca, madure, ya va a haber el fruto de santidad, va a haber el fruto de la verdad, el fruto de la justicia, el fruto de la bondad, del amor, el de la fe, el de la misericordia, el de la piedad, va a haber el fruto de la benignidad, va a haber el fruto de templanza, de mansedumbre. Entonces dice él, en su tiempo, pero no va a caer ninguna de sus hojas, y todo lo que él esté haciendo va a estar siendo prosperado por mí, dice Dios, que es lo que da testimonio de que ahí vamos en el camino correctamente. Pero si todo nos va mal y todo se nos destruye y no prosperamos nada, y cada vez en lugar de tener mansedumbre tenemos corajes, y en lugar de tener paciencia tenemos desesperanza y impaciencia, y en lugar de tener templanza somos irritables totalmente, irritándonos unos a otros, pues es que no hay ningún fruto, ni es que las hojas se nos caen por todos lados, y no se ve fruto por ningún lado, y no se ve que estemos plantados en agua viva, estamos en un arroyo seco. Eso le puede pasar a un creyente que no ora, que no busca el rostro de Dios disciplinadamente, como lo estamos viendo en este estudio, que es lo que está explicando Colosenses en este capítulo, en este momento. Ahora bien, nuestra misión es ser luz para todos los demás, por eso sí tenemos que relacionarnos con ellos, pero de una manera correcta como Dios lo establece. Porque tenemos que mostrarle la vida de Jesucristo, tenemos que mostrarle la luz de Jesucristo, pero no con palabras, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de tratarlos, y claro, también con la palabra de Dios que les compartimos. Y una de las cosas importantes, cuando no seguimos las iniquidades que ellos están todavía prisioneros, ese desenfreno sobre los placeres de este mundo que no agradan a Dios, bueno, eso también es testimonio de que les estamos hablando sobre la verdad, con nuestras vidas, como con la palabra de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 5, verso del 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no te juntes con ninguno que se llama hermano cristiano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con ese ni siquiera vayas a comer con él. Pablo le da una instrucción a la iglesia y dice, yo no te estoy diciendo que no te juntes con los fornicarios, ni con los ávaros, ni con los maledicientes, mentirosos, ladrones, porque de eso está lleno el mundo. Tendríamos que no vivir en el mundo para que no te llegases a juntar con ellos. Después, ¿a quién les vas a compartir la verdad? Pues a ellos. No, yo te doy una orden, no te juntes con los cristianos que andan tibios y que también tienen todas estas características mundanas y de pecado y de iniquidad, y andan diciendo que son de Jesucristo y traen Biblia, y los vecinos se dan cuenta que están peor hasta que los mismos vecinos, y ellos se dicen ser de la verdad y ser de Cristo. Nada más están poniendo tropiezo en el camino de Dios, nada más están testificando falsamente de la verdad de Dios, nada más están sirviendo de mal testimonio para que los demás se acerquen a Cristo. Por eso la gente no debe mirar a los malos cristianos, que de eso hay muchos, sino deben de ver a los verdaderos hijos de Dios si quieren ver ejemplo de vida. Y además, Dios nos dice que busquemos a Cristo, busquemos a Él para salvación, no que busquemos a los creyentes para salvación.
O sea, sí tenemos nosotros el compromiso con Dios de mostrar la luz y el amor, de ser un reflejo de la verdad. Eso no tenemos alternativa. Es una demanda que hay para cada hijo, pero el inconverso tiene la obligación y aparte tiene la enorme necesidad espiritual en su alma de tanto que sufre, de buscar a Dios en espíritu y en verdad y no sacar excusas de los malos obreros y de los malos cristianos que andan por ahí testificando mal de la verdad. Porque lo que Dios nos pone en su Biblia es que nosotros debemos de seguir a Jesucristo, no a los hombres. Que podemos imitar, sí, la fe de hombres de Dios, siempre y cuando den este fruto de ser esos hombres de Dios. Si no, no imitemos eso, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 3 al 5, él nos explica cómo los creyentes deben de cuidarse en ese desenfreno que vivían antes con sus amigos, ya no seguir en él, ya no seguir siendo parte de las tinieblas. Como ya lo vimos, sí tenemos que vivir entre ellos siendo testimonio. Pero ahora Pedro nos dice cómo debemos de mantenernos en esta verdad, de no mezclarnos ya. Primera de Pedro capítulo 4 del verso 3 al 5. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, tus amigos, andando en lascivias, andando en deseos desordenados, andando en embriagueces, en orgías, en disipaciones y en abominables idolatrías. Les gustaba el fútbol más que nada, o les gustaba la pornografía, o les gustaba X, idolatrías de todo tipo, o el dinero como diera lugar. Dice el verso 4, a esto les parece ahora cosa extraña, que ustedes ya no corran con ellos, en el misma locura, en el desenfreno de disolución, y por eso ahora hasta los maltratan verbalmente, los ultrajan, le hablan mal de ustedes. Dice el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Muy claro el apóstol Pedro que por eso ahora, ahora muy santitos y antes eras de lo peor, ahora muy santitos y antes hiciste esto y esto y esto y aquello con nosotros. Pero es por eso donde la luz y las tinieblas no deben de unirse de nuevo. Por esto al final del verso 5 de Colosenses 4 nos dice el apóstol que tenemos que redimir el tiempo porque los días son malos. ¿Qué significa redimir el tiempo? Pues es rescatando el tiempo. En otras palabras, hay que aprovechar al máximo de una forma correcta el tiempo porque los días son cada vez más malos, como ya está escrito. Entre más se acerca el regreso de Cristo en su segunda venida, la Biblia marca que será más densa y densa la oscuridad sobre la tierra. En otras palabras, habrá más maldad, más asesinatos dentro de las mismas familias, habrá más destrucción sobre los niños sexual y físicamente y de órganos, habrá más guerras, habrá guerras nucleares incluso. Por eso Dios estará mandando los últimos juicios para destruir las 2/3 partes de la humanidad, como lo revela la Biblia, para empezar el milenio de Cristo. Enviará sus 7 copas de ira y destruirá las 2/3 partes del mundo. Solo quedará una 1/3 parte de gente para el milenio de Cristo. En Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son muy malos. Ahora bien, continuando con el verso 6 de Colosenses 4, dice el apóstol que debemos cuidar muy celosamente las palabras que vayan a salir de nuestra boca, si es que aseguramos decir, y si es que decimos ser cristianos, ser hijos de Dios. Precisamente para cuando tengamos que responder, aún sobre la esperanza de nuestra fe, tenemos que hacerlo sabiamente y con palabra sazonada con sal. Dice primera de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Como dice Colosenses capítulo 4, verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra llena de gracia de Dios debe tener cada hijo, no nuestra, y además debe ser sazonada con sal. ¿Qué significa? Que no esté podrida esa palabra, que no esté echada a perder esa palabra, sino que tenga sal, para que tenga el sabor de la salvación, que tenga el sabor de la fe, y que tenga el sabor de esperanza para todo aquel que la escuche. Por lo tanto, dentro de los deberes y obligaciones delante de Dios, sus hijos tenemos que prepararnos bien en la presencia de Dios en oración y en escudriñar las Escrituras constantemente, disciplinadamente,
en la luz del Espíritu Santo, para ser doctos y preparados para compartir de la verdad y del amor de Dios hacia los demás. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 3, a partir del versículo 13, la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Muestre por la buena conducta, o sea, con mansedumbre hablando a los demás, sus obras en sabia mansedumbre. Miren, hermanos, cómo dice esto. Quien sea sabio y entendido, o sea, primero es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo, pues, con su forma de conducirse, por las cosas que está haciendo y hablando, con sabia mansedumbre. Verso 14. Pero si tú tienes celos amargos, porque ellos no creen en Dios o creen en ídolos, pero si tú tienes celos amargos, porque ellos no creen en el Espíritu Santo, que es una fuerza poderosa nada más, porque si tú tienes celos amargos, porque tienen otro testamento como los mormones, si tú tienes celos amargos, porque ellos nomás creen en el sábado, que es su ídolo, como los adventistas, si tú tienes celos amargos por esto y por aquello, y tienes contención en tu corazón por eso, pues entonces no te jactes, hermano, dice. No te jactes, hijo mío. No estés mintiendo contra la verdad. Porque esa sabiduría que dices tener de la Biblia, y tu manera de comportarte, y tus actitudes de celo, y tu manera de hablar para contender con la Biblia, con otros hermanos, que también están como tú en búsqueda de afianzarse en la verdad y de conocer a plenitud a Dios, no puedes tú determinar ser tú la verdad si estás actuando con celos y con contienda. Dice, porque esta es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Qué terrible. Está lleno de hermanos evangélicos que andan golpeando, dando golpes de espada con la Biblia a diestra y siniestra. Se enojan contra testigos de Jehová. Y así me he encontrado de todas las doctrinas. Pero eso es diabólico, eso es animal, eso es sabiduría terrenal, eso no es de Dios. Por eso dice, empezando el 13, el que se crea que está en Cristo y que es sabio y entendido, que está lleno de oración y que escudriña la Escritura, pues muéstrelo por sus obras buenas con sabia mansedumbre. No se mientan a ustedes mismos, porque dice el verso 16, porque si hay celos y hay pleitos, contención, hay perturbación, eso es una obra perversa que no proviene de Dios, ni es de los hijos de Dios. Dice el verso 17, porque la sabiduría que sí viene de Dios, de lo alto, es pura, y luego es pacífica, también es amable, es benigna, es buena, siempre con cosas buenas que genera cuando se da, y está llena de misericordia, que andas juzgando, está llena de buenos frutos del Espíritu Santo, y no hay incertidumbre ni hipocresías. Más claro, ni el agua, hermanos. Dice el verso 18 para terminar, y el fruto de justicia, para que seamos justos, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si tú eres quien anda sembrando paz, que andas haciendo la paz, pues siembra con fruto de justicia. ¿Y cómo son fruto de justicia? Pues que hablas pacíficamente, amablemente, benignamente, con misericordia, sin hipocresías, sin contienda, sin celos. Si aún padeces de esto, hermano o hermana, necesitas buscar a Dios en oración disciplinadamente. Necesitas meterte en serio con Dios para que escapes de ese terrible engaño que existe mucho en la religión cristiana, porque no han crecido en el Espíritu, porque no han crecido, se han mantenido nada más en la conversión y no han crecido un milímetro. Y por eso, aunque tengan Biblia, aunque canten alabanzas y vayan a los cultos, sus vidas no son luz ante los demás y dejan mucho que desear. Están desabridos, no están sazonados con sal, ni sus vidas, ni sus palabras, ni sus actitudes. Pero es importante buscar a Dios para que seamos testimonio en este tiempo tan difícil y sobre todo que guardemos la salvación porque los tiempos son muy malos. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos hasta este versículo 6 del capítulo 4 de Colosenses. Hasta la próxima.